Bienvenidos a la clase de hoy. Tenemos el siguiente ejercicio. Cabe resaltar que este ejercicio está en la clase pasada de YouTube, en el que resolvimos la resistencia equivalente. ¿Por qué cogemos este ejercicio? Porque queremos ahorrarnos el proceso de sacar la resistencia equivalente, ¿ya? Entonces nosotros podemos revisar ese ejercicio y nos damos cuenta que conforme vamos avanzando, vamos resolviendo, ¿no? Eso ya quedó explicado en la clase pasada. Serie, paralelo, lo vamos resolviendo, ¿no? Y llegamos a esa resistencia equivalente. ¿Ya? Eso quiere decir que eh, en esa resistencia de ahí cae todo el voltaje de la fuente. Entonces, aquí cae el voltaje de más o menos 10 voltios. ¿Ya? Toda la energía de la fuente cae en esa única resistencia. Por eso yo puedo decir que en esa fuente, en esa resistencia cae 10 voltios. Es lógico, ¿no? Si está entendido, escribo OK. Ya, entonces eso es lógico, pero eso nos va a permitir encontrar otra cosa. En una resistencia, esto anótelo por ahí, en algún lugar importante, una resistencia que tú le midas el voltaje así, más o menos cualquier voltaje, la corriente va desde el más hacia el menos. Si la resistencia está así y el voltaje que le mides se lo pusiste así, la corriente va desde el más hacia el menos. Si la resistencia le pusiste el voltaje al revés, tú no te confundas porque siempre vas a dibujar la corriente desde el más hacia el menos. ¿Está entendido? Si está entendido, escriba OK. Si el más está acá y el menos está acá, la corriente va desde el más hacia el menos. Siempre es esto así, ¿no? Esto anótalo en un lugar importante, en una hoja importante, ¿no? Para que no se olvide. ¿Ya? Ahora, en este caso de aquí, ¿para dónde apunta la corriente? ¿Para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha? Para abajo, dice. Muy bien, para abajo. Entonces, ya entendieron, ¿no? Esta corriente, vamos a coger otro color. Una corriente para abajo, porque va del más al menos. Esa corriente la voy a llamar como yo quiera, la voy a llamar I1. Hasta ahí me siguen, si hasta ahí me siguen, escriban OK. Si tienen alguna pregunta, hágala con confianza. Ya. Entonces, por el momento, la única fórmula que tenemos nosotros es B igual I por R. Ya, anote también esa fórmula. Es sencilla. B igual I por R, ¿no? Ya. Vamos a reemplazar, vamos a despejar I. Esta I sería I1, ¿no? Despejando esa fórmula voy a tener que I1 es B para R, ¿no? B ya sabemos que vale 10 y la R vale 19,84.
¿Ya? ¿Cuánto vale I1? Use su calculadora y dígame cuánto vale I1. Ya, me dicen que les da 0,5. Ya, yo ya tengo la corriente que pasa por ahí. Vamos a regresar un poquito. Miren, esa resistencia de 10 está en serie, o sea, la de 10 más la de 9,84 estaban en serie y me sacó la de 19, ¿se acuerda? Las dos se tuvieron que sumar. Ahora, las resistencias en serie comparten la misma corriente. Eso es una particularidad de una resistencia en serie, comparte la misma corriente. Por lo tanto, esa corriente que calculé, la I1, la puedo dibujar así también. Miren. También pasa por la resistencia de 10. ¿Por qué? Porque comparten la misma corriente. ¿Por qué comparten la misma corriente? Porque están en serie, ¿ya? Y aquí yo también tengo una corriente que se llama I1. ¿Me sigue hasta ahí? Si hasta ahí me sigue, escribo OK. Si tiene una pregunta, hágala. Ya. Entonces, observe esto, por favor. Estas cosas que estamos estudiando, ¿no? Esto, ¿ya? Observe la I1 que pasa, la corriente I1 que pasa por la de 10 ohms, ¿ya? Observe esta corriente. Mire el sentido de la corriente. La corriente apunta hacia la derecha. Venimos acá. Aquí está una corriente que apunta hacia la derecha. Eso quiere decir que para poner los signos, ¿dónde voy a poner el más? ¿El más lo voy a poner a la izquierda o a la derecha? A la izquierda, ¿no? Muy bien. Hay que poner el más aquí y el menos acá. ¿Por qué? Porque repito, ¿no? Porque la corriente apunta hacia acá y es este caso que está aquí, ¿no? O si usted lo quiere ver de la siguiente manera, la corriente que tiene este sentido tuvo que haber entrado por el más y haber salido por un menos. ¿Está entendido cómo pusimos los signos? Escriba sí. Ya. Ya. Ahora como separamos las resistencias, cada una va a tener un voltaje diferente. Esta ya no va a tener 10 voltios, obviamente, ¿no? Ya no va a tener 10 voltios. Vamos a ponerle este voltaje que está aquí. Para no confundirnos, vamos a ponerle VA. Por poner una letra cualquiera, ¿no? Y eso va a ser la corriente I1 por 9,84, ¿no? ¿Por qué pone eso, profesor? Porque es esta fórmula, mire, siempre es esta fórmula. Vol- voltaje, y está, mire, voltaje, es corriente que pasa por ahí, corriente que pasa por ahí, por la resistencia.
Se da cuenta que estamos usando la misma fórmula. Ya, ahora vamos a reemplazar que el I1 vale 0,5, ¿no? ¿Cuánto queda BA? Use su calculadora y dime cuánto queda BA. 4,9 me dice. Muy bien, gracias. 4,9 voltios. ¿Me sigue hasta ahí? Si hasta ahí me sigue, escribo OK. Si tiene una pregunta, hágala. Ya. Ahora vamos a analizar algo. Mire, la fuente que usted ve de ahí de 10 voltios es como el papá o la mamá, ¿no? Y las dos resistencias son como los hijos. Y ella tiene que repartir su ingreso entre sus dos hijos, ¿no? Si tiene, el papá tiene $10 y a un hijo le dio 4,9, ¿cuánto le queda para darle al otro hijo? 5,1, ¿no? ¿Me sigue hasta ahí? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí o no? Ya. Nosotros ya sabemos que va a dar 5,1 el otro voltaje. Entonces, este voltaje que está acá, que se va a llamar voltaje B, va a ser igual a I1 por 10. Y el I1 me salió 0,5 por 10, me sale 5, ¿no? Si se da cuenta que coincide. Obviamente que no me salió 5,1 por los redondeos, ¿no? Esa corriente de 0,5 a lo mejor no era 0,5, sino que era 0,4999, algo así, puede ser, ¿no? O pasadito de 5, ¿ya? Entonces, por el redondeo es que no me sale exacto 5,1, pero sí se da cuenta que esto más esto es casi 10. ¿Estamos de acuerdo con eso? Escriba OK, ¿no? Y esto le sirve para saber si es que está haciéndolo bien o está haciéndolo mal, porque una cosa es que me salga 5 y otra cosa es que me salga, qué sé yo, imagínate que te salga 3. Tú dices, no, pues 3 más 4,9 son 7,9, está muy lejos del 10, algo hice mal, ¿no? Usted revisa. Pero si le sale casi 10, entonces usted dice, está bien, ¿no? Bueno, si me entendió lo que le dije, escribo OK. Si tiene una pregunta, hágale. Ya, muy bien. Gracias a esto voy a borrar, voy a dejar solo el resultado. Bueno, aquí tengo, he borrado los cálculos, solo he dejado el resultado. Vamos a retroceder el circuito. Ya. Vemos que esa resistencia de 9 era un paralelo entre la resistencia de 20 y la de 19,4, ¿sí se da cuenta? Entonces, si resistencia es en serie, mire lo que yo escribí aquí, ¿no? Esto que escribí. Si resistencias en serie comparten la misma corriente, ¿qué cree que comparten las resistencias en paralelo? Por lógica.
voltaje, ¿no? Por lógica, ¿no? Si la una comparte la misma corriente, esta comparte el mismo voltaje, ¿ya? Bueno, entonces, acuérdese que estas dos resistencias que usted ve de aquí estaban en paralelo y me dieron la resistencia de 9 punto algo, ¿se acuerdan? Entonces, ya, estas dos son, esta es la resistencia papá, esta es la resistencia mamá, y la resistencia hija sería la siguiente, o hijo, ¿no? Esa es la resistencia hijo, la de 19, ¿no? Como es una familia que comparte la misma característica, es como que hay una familia de altos. Papá es alto, mamá es alta y el hijo es alto. Comparten esa característica de ser altos. En este caso sería, comparten la característica del voltaje. Entonces, si la hija es 4.9, papá y mamá tienen el mismo voltaje. Entonces, todas las partes de esta, ya, este voltaje, este voltaje o esta resistencia que está aquí, va más, menos, y aquí también va más, menos 4.9 voltios. Papá y mamá tienen el mismo voltaje que el hijo. ¿Ya? Si está entendido hasta ahí, escriba OK. ¿Tiene alguna pregunta? Hágala. ¿Ya? Vamos a ver si entendieron. Sí, ¿no? Bueno, vamos a ver un paso para atrás para ver qué pasó antes, ¿no? ¿Cómo llegué hasta este punto? Nos vamos a retroceder un poco más del video. Bueno, como podemos ver, hemos retrocedido el video y nos damos cuenta que tuvimos que resolver una serie, que este estaba en serie con este, y eso es lo que me dio 19.4. Entonces, en el video de la clase pasada, lo que hice es resolver esa serie y me salió ahí, ¿no? 19.4. Ahora, como las series comparten misma corriente, yo necesito sacar la corriente del 19.4. La corriente va del más al menos, va así. Esa corriente le voy a llamar I2.
Esa corriente tiene que ser, despejando de aquí, mire, despejando de esta fórmula, tiene que ser B para R. Por lo tanto, esa corriente es 4,9 dividido para eh, R, que vale 19,4. ¿Cuánto me da esa corriente? ¿Cuánto me da eso? Resuélvelo con su calculadora. 0,25. Ya. Bueno, ahora que yo tengo la corriente que pasa por la asistencia hija, o sea, papá, mamá, hijo, este es el hijo, 19,4. ¿Quién fueron los padres de esto? Ellos son los padres. Y como esta familia comparte la misma corriente, entonces, entonces esta corriente que pasa por esta resistencia de 14 también pasa por la resistencia de 5. Y tiene que pasar en este sentido, ¿no? Para que se cumpla el ciclo. Hasta ahí me sigue. Lo que tienen que entender es que sacamos la corriente que pasa por el hijo y es la misma corriente que pasa por los padres. ¿En qué sentido pasan las corrientes? ¿Qué sentido? Si esta va para abajo, baja, baja, viene así, así, y en la resistencia 5 tiene que ir para arriba. ¿Está entendido? Que ese tiene que ser el orden, ¿no? Use la lógica, ¿no? Para ver la lógica, véalo así, de esta manera, ¿no? Esta es una calle y aquí dice una vía, un letrerito de una vía. Aquí dice un letrerito de una vía. Si tú ves en una cámara que el carro viene en este sentido, sin ver lo que pasa acá, tú ya sabes que el carro obligadamente tuvo que venir así, ¿no? Es lo mismo acá, ¿no? Yo sé que aquí está para abajo, yo sé que el lado de acá, la única forma lógica es que estaba para arriba, la corriente. Si está entendido, escriba OK. Yo creo que con el ejemplo del carro de una vía usted se da cuenta, ¿no? Que si el carro para acá iba para abajo, en el lado de acá iba a la derecha, y obviamente si tienes así, mira, una vía para arriba, entonces este carro, aunque no lo veas obligado, acá tuvo que estar yéndose para arriba. Es la única forma que llegue hasta acá, así, ¿no? Es la única forma. Yo creo que ese ejemplo del carro eh, nos ayuda bastante a entender que ya nos ayuda bastante a entender que la corriente en la resistencia de 5 va para arriba. Ya, ahora, yo tengo esa corriente y voy a sacar los nuevos voltajes. Mire, si el hijo es, acá le voy a poner, ¿no? El hijo era este, ¿no? Este es el hijo, ¿no? El hijo era BA con 4,9. El voltaje sumado de los padres, ¿cuánto tiene que dar? 4,9, ¿no? Eso vimos hace poco. Vamos a sacar el primer voltaje de la mamá. Por ejemplo, supongamos que esta es la mamá.
voltaje de la mamá, que le vamos a llamar voltaje C, es igual a I2, la corriente que pasa por ahí, por 14,4. ¿Cuánto es el voltaje C? Acuérdense que el I2 vale 0,25, ¿no? ¿Cuánto es 0,5 por 14,4? 3,6. Listo, 3,6. Ahora, si la mamá es 3,6 y este es 4,9, ¿cuánto debería salir más o menos el voltaje acá? Debería salir 1,8, ¿no? Más o menos. Ah, no, 3,6 me dijo. Si es 3,6 debería salir 1,3, ¿no? Más o menos. Debería salir 1,3. Vamos viendo si es cierto. ¿Ya? Aquí viene más y aquí viene menos porque es una corriente que va para arriba. Perdón, está mal eso. Ya. Esa corriente que está ahí está apuntando para arriba, como en este caso. Mire, que entró por el más y salió por el menos. Entró por el más y salió por el menos. Ese voltaje sabemos que va a salir 1,3, ¿no? Para comprobarnos, pero vamos a sacarlo. Vamos a llamarlo voltaje D. Es igual a 5, que es la resistencia, por la corriente que vale 0,25. ¿Cuánto es 5 por 0,25? Ya, 1,25 me dicen. ¿Ve? Si ve que es casi parecido a 1,3. Obviamente, no salió exacto por los decimales, ¿no? Por los redondeos y todo eso. ¿Me sigue hasta ahí? Si hasta ahí me sigue, escribo OK. Mire cómo vamos comprobando, ¿no? A 1,25 más 3,6 es casi 4,9. Entonces estamos bien. ¿Por qué no salió exacto? Por los redondeos a la hora de usar la calculadora. Ya, vamos a borrar los cálculos para dejar solo los resultados. Bueno, entonces tenemos eso hasta ahí. Tenemos que seguir retrocediendo para ver cómo lo fui resolviendo cuando saqué la resistencia equivalente. Ya, ya. Vemos que la resistencia de 14,4 fue la serie, el paralelo de tres resistencias. Ya. Inclusive podemos ver aquí el cálculo, mire. Gráficamente vemos que eso fue el paralelo de estas resistencias. O aquí podemos ver, ¿no? Esa resistencia fue el paralelo de esas tres resistencias. 60
60, 90, 90 y 24, ¿no? Las tres están en paralelo, ¿no? Si las tres están en paralelo, esto es una familia que de esas tres resistencias sacamos una. ¿Qué comparten las paralelos? Mismo voltaje, misma corriente. Mismo voltaje, ¿no? Usted mismo lo vimos ahí, ¿no? Mismo voltaje. Ya, mismo voltaje. Entonces, esta corriente, este voltaje que está aquí, déjame borrar esto. Ya, este voltaje que está aquí, cae aquí, más menos, ¿no? Más, menos, cae aquí y cae en la resistencia de 24. Más menos 3.6. Ya tengo los tres voltajes. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Sí o no? Esas tres se hicieron una y esa una tenía un voltaje de 3.6. Por lo tanto, los padres, que son esos tres padres, también tienen que tener 3.6 porque es una familia que comparte el mismo voltaje. Ya, listo. Continuamos. Tenemos que, bueno, voy a borrar estos. Esto de las corrientes, siempre recuerde que la corriente entra por el más y sale por el menos. Voy a borrarlo porque necesito espacio. ¿Ya? Este cálculo ya lo hicimos. ¿Ya? Y voy a seguir sucediendo para ver qué fue lo que hice, ¿no? Mira, esa de 90, y pueden ver que la de 90 era una serie de 50 más 40. ¿Sí o no? Ahorita me di cuenta de eso. Ya. Entonces nosotros vamos a analizar eso. Mira, estas dos resistencias de 50 y de 40 se convirtieron en una resistencia de 90. Una resistencia de 90. ¿Ya? Se resolvió una serie y se hizo 50 más 40, 90. Eso ya sabemos. Ahora, esto tiene un voltaje más menos de 3.6. Mira, aquí está, ¿no? Aquí estaba el 3.6 dibujado en la de 90. ¿Ya? Nosotros sabemos que desde el más hasta el menos hay una corriente de sentido más menos.
Así, ¿no? Para abajo y para abajo, ¿no? Hay una corriente. mm, ¿Cuál número nos toca? Hay tres. Llamada I3. Ya. Entonces, para yo sacar esa corriente I3 de esta fórmula que está acá, solo hay que despejar I. I3 sería igual a B para R. 3.6 para 90. ¿Cuánto sale eso? 0.04 me dice. ¿Ya? I3 vale 0.04 amperios. ¿Ya? ¿Por qué yo saqué la corriente? ¿Por qué saqué la corriente? Tengo dos resistencias que se hicieron serie y me dio una. ¿Por qué saqué la corriente? Por esto que está acá, mira. Las resistencias en serie comparten la misma corriente. Entonces, la corriente que pasa por aquí es la misma que pasa por acá y esta es I3. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Si esa es I3, yo puedo sacar el voltaje aquí, ¿no? Más, menos, porque la corriente entra por el más, sale por el menos, más, menos. El voltaje que va aquí es 50 por I3. 50 por I3 que vale 0.04. Y acá es, el voltaje de acá es 40 por 0.04. ¿Cuánto me dan esos valores? Escribo los dos valores en el chat. 0.04 por 50 y 0.04 por 40. 2 y 1.6 me dice. Entonces yo ya sé que este era el voltaje de la resistencia hija, ¿no? Y ya sabemos que el papá vale 2 voltios. Y le voy a poner, no, más, menos 2 voltios. Y el otro es más, menos 1.6. ¿Está bien o está mal? Está bien, ¿no? Porque usted sabe que este voltaje más este voltaje tenía que darle 3.6. ¿Sí o no? ¿Me sigue lo que estoy haciendo? Si me sigue está ahí, escriba así. Yo ya puedo comprobar, el uno me dio 2, el otro me dio 1.6, sumados dan 3.6. Está bien, porque la resistencia de 90, esta que está aquí, valía 3.6, ¿no? Entonces, este 2 más este 1.6 sumados tiene que darle 3.6. Si me sigue hasta ahí, escriba sí. Si tiene alguna duda, haga la pregunta. Ya, entonces como ya está claro esto, voy a borrar porque necesito espacio. Ya voy a borrar esto. Ya, a ver si hay preguntas.
No hay preguntas, muy bien, continuamos. Sigo retrocediendo el video para ver qué fue lo que hice, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el circuito original, ¿ya? Y ya tengo todos los voltajes sacados, ¿sí se da cuenta? Sé que el voltaje en la resistencia de 60 es 3.6. Déjame cambiar el color. El voltaje de aquí es 3.6. El voltaje aquí es 2. El voltaje aquí es 1.6. El voltaje aquí es 1,25. El voltaje aquí es 4.9. El voltaje aquí es 5. Esos son los voltajes de todas las resistencias. ¿Ya? Si quisiera las corrientes, la corriente que pasa por aquí, esa corriente vale 3.6 para 60. ¿Ya? Porque está el voltaje. Acuérdense que corriente, la fórmula de corriente despejada es V para R. ¿De dónde saco eso de ahí? De esta de acá despejada. Entonces quiero esa corriente de ahí, 3.6 para 60. Quiero la corriente que estaba aquí, esa ya teníamos, nos salía 0.04, pero si la quieres sacar de nuevo, que ya la teníamos, es 2 para 50. ¿Ya? La corriente que pasa por abajo es la misma. Quiero la corriente que pasa por aquí, por esta resistencia de acá. Esa corriente es 3.6 para 24. Quiero la corriente que pasa por acá. Esa corriente es 5 para 10. Ya la habíamos sacado que valía 0.5, ¿se acuerda? Si yo quiero la corriente que va así, ¿no? Del más al menos, esa corriente es 1.25 dividido para 5. Si quiero la corriente que pasa por acá así, esa corriente es 4.9 para 20. Y así yo puedo tener todos los voltajes y todas las corrientes del circuito. Primero resolviendo el serie paralelo, saco la resistencia equivalente y voy de atrás para adelante. Y voy sacando todo lo que necesite. Si está entendido, escriba entendido. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, este ejercicio está en la clase pasada. También tuvimos que sacar resistencia serie y paralelo. ¿Ya? Le vamos a poner que la fuente vale 20 voltios. Nos inventamos ese valor, ¿no? Cada resistencia vale 10. Está, ¿no? Aquí hemos puesto en el circuito, en el video dice esto, ¿no? Cada resistencia vale 10. ¿Ya? Bueno, entonces nosotros comenzamos a sacar serie, paralelo, serie, paralelo, serie, paralelo, ¿no? Eso ya está documentado en ese video y en su cuaderno. Hasta llegar a una sola resistencia. Ya, 7.3. ¿Ya? Eso ya lo hicimos en la clase pasada. Entonces todos esos 20 voltios van a caer aquí. ¿Ya? Porque no hay más, solo hay una resistencia. Me sigue hasta ahí, si hasta ahí me sigue, explico, ok, si tiene una pregunta, hágala. Ya.
Yo necesito tener esa corriente porque esto nació de una serie, ¿no? Esto saca esta corriente que se va a llamar I1. Acuérdense, la única fórmula que tenemos es B igual I por R. Si tú despejas I, te va a salir que I es igual a B para R. Bueno, entonces el I1 va a ser el voltaje que vale 20 dividido por el R que vale 7,3. ¿Cuánto le da eso? 3 por 7, 20, 2,90 y algo, casi 3, pero 2,73, gracias. 2,73 amperios. Listo, vamos regresando al video para ver cómo estaba esto. Ya, mire, vamos a sacar el cálculo de la corriente de eso que está ahí, ¿no? Ahí no. Tengo el cálculo de la corriente que pasa por la resistencia de 7 punto algo. Déjeme sacarlo de ahí. Déjeme sacarlo. Ya. Porque no me va a servir de manera rápida eso, porque como me estoy dando cuenta, ahí había un paralelo, ¿no? Mire, ya, era un paralelo, ¿no? 10,27 era un paralelo. Y los paralelos que comparten, mismo voltaje, misma corriente. Mismo voltaje, ¿no? Muy bien. Entonces, no tenía que estar sacando la corriente, la saqué por gusto, aunque más adelante puede que sí me sirva, porque lo que tenía que hacer es aquí también ponerle 20. ¿Ya me sigue hasta ahí, sí o no? Tenía que hacer es ponerle 20. ¿Sí o no? Sí, perfecto. Ya. Vamos a seguir retrocediendo para ver qué pasa. Ya, una serie, si se da cuenta. Había una serie de 3 resistencias ahí. Entonces, como es una serie, a mí me conviene sacar la corriente de la hija, la resistencia hija, ¿por qué? Porque se va a repetir para los padres, ¿no? Yo necesito esta corriente que está aquí. Esta corriente la voy a llamar I2, va a ser 20 para 27,14. ¿Cuánto da eso? 0,73, gracias. 0,73. Ya. Ahora regresamos el video. Y ahí están, ¿no? Esta corriente sigue el sentido de la corriente. Mire, esta corriente tiene que venir así, así y así, ¿no? Y la otra tuvo que haber venido así, así y así.
Ya, es lógico, ¿no? Ahí tenemos ese sentido de la corriente y sabemos que esa corriente vale 0,73. ¿Está entendido hasta ahí? Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, entonces yo puedo sacar los voltajes en esas resistencias. Acuérdense que la corriente entra por el más, sale por el menos. Acá tuvo que haber entrado por este más y sale por el menos. Y se da cuenta que es como un juego, ¿no? Corriente entra por más, sale por menos. ¿Ya? Bueno, entonces yo puedo sacar este voltaje que está aquí, ¿no? Este voltaje va a ser igual a 10 por 0,73. Voltaje aquí va a ser 7,3. Voltaje acá va a ser 10 por 0,73. Voltaje aquí va a ser 7,3. Ya. Voltaje aquí va a ser 7,14 por 0,73. ¿Cuánto me da este? 5,21. Ya. Por si acaso, ¿este 20 de quién era? Este 20 era de la hija, ¿no? Por eso que estoy sacando este de acá, ¿no? Ya. ¿Cómo comprobamos que este esté bien? ¿Cuánto tiene que sumarme este, más este? ¿Cuánto deben sumar los tres? ¿Cuánto deberían sumar? Deberían sumar esto, 20. Compruebe si las tres suman 20 o cercano a 20. Usted sabe que va a salir cercano porque el redondeo, la calculadora y todo eso, a lo mejor no le sale 20, pero le sale cerca de 20. Compruébelo, compruébelo. Acuérdese que el 20 era de la resistencia hija de las tres. Ya 19,81. Estamos bien, ¿no? Si se ha entendido hasta ahí, escribo OK. Bueno, entonces yo voy a borrar esto. Ya, porque eso era de la I. Ya tengo las voltajes de esas tres resistencias. Voy a también a borrar esto, los cálculos, ¿no? Ya. Vamos retrocediendo para ver qué pasó antes. Ya dijimos que estaban en serie.
Ya, miren, ¿no? Esa resistencia que teníamos ahí era un paralelo entre 10 y 25. Miren, ¿se acuerda que teníamos una resistencia que decía 7,14 ahí? Mire, déjame coger otro color. La resistencia de 17,14 que estaba aquí, mire, era el resultado de un paralelo entre 10 y 25, y es verdad, ¿no? 10 y 25. ¿Qué comparte esta familia? Escríbelo en el chat. Mismo voltaje, ¿no? Muy bien. Entonces yo ya directamente vengo aquí, le pongo más, menos 5,21, dice, ¿no? Ya, listo. Ya tengo el voltaje acá. Si me sigue hasta ahí, escribo OK. Ya, vamos a seguir retrocediendo. Ya. Esa de 25, observe, esa de 25 se reparte entre estas tres resistencias. Mire, 10 más 10 más 5, ahí está el 25, ¿no? Estas tres resistencias ya estaban en serie. Vamos a dibujarlo acá para que usted lo pueda entender mejor. ¿Ya? Serie, ¿no? Habían tres resistencias que están en serie, ¿no? Una, dos, tres. Una es de 5, la otra es de 10, la otra es de 10 y sumadas o resolviendo la serie me dieron que las tres suman 25. Hasta ahí me sigue, ¿sí o no? Ya. Nosotros sabemos que en la de 25 había un voltaje de 5,21. Esta familia comparte, ¿qué comparte? Misma corriente. Entonces tengo que sacar la corriente. La corriente va del más al menos, va de así, ¿no? Del más al menos. ¿Qué nombre le pongo a esa corriente? Ya no me acuerdo qué nombre iba. Pongámosle I3. Ya. 5,21 dividido para 25. ¿Cuánto sale eso? 0,2 me dicen, 0,20. Ya, 0,2. Como estas resistencias son la familia serie, ahí está, ahí dice serie.
todas comparten la misma corriente. Entonces por aquí pasa 0,2, por aquí pasa 0,2, por aquí pasa 0,2. ¿Me sigue hasta ahí? Hasta ahí me sigue, escribo OK. Entonces aquí es facilito, ¿no? Este voltaje que está aquí vale 5 por 0,2. Entonces saldría 1, ¿no? Este voltaje que está aquí, del más al menos, vale 10 por 0,2. Eso vale 2. El voltaje que está acá, más o menos, vale 10 por 0,2. También vale 2. Suma los tres. 2 más 2 más 1 te da aproximadamente esto, 5,21, ¿no? No nos dio exactamente 5,21 por los redondeos, por los decimales, pero está entendido hasta ahí. Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Ya, entonces, déjame coger otro color. Morado ya. Mire, la corriente de la hija venía así. Sigamos el caminito de la corriente. Esta tuvo que haber venido así, tuvo que haber venido así, tuvo que haber venido aquí así, ¿no? Este tuvo que haber venido así, subido, bajado, venido por acá, así, ¿no? ¿Cuáles son los signos entonces? Esta hija que vale 10, esta hija que tiene una resistencia de 10, tenemos un signo más menos porque la corriente va para abajo, ¿no? Aquí tuvo que haber venido un más menos porque la corriente va para la izquierda y aquí un más menos así porque la corriente va para la derecha. ¿Me sigue con esos signos? ¿Sí está entendido por qué le puse esos signos así? Por el sentido de la corriente. Si está entendido, escriba así. Si tiene alguna pregunta, hágala. Si está entendido, escriba así. Si no hay alguna pregunta, hágala, ¿no? Yo seguí el camino de la corriente y le fui poniendo los signos, ¿no? Ahora, como yo tengo el camino de la corriente, voy a borrarlo porque me está estorbando. Y le voy reemplazando los voltajes. Ya. En la resistencia de 5 sabemos que da el voltaje 1, ¿no? Ahí lo tengo ya calculado, ¿no? Ya. Aquí está, ¿no? En la de 5 sabemos que da 1. Aquí le pongo 1 voltio. En la otra da 2 voltios. En la de acá da 2 voltios. Ya tengo todos los voltajes hasta ahí. Solo he reemplazado. Ya. Eh, Sigo yéndome para atrás. Déjame borrar esto. Y esta están en serie, ¿no? ¿Ya qué pasó? Ese 10 era un paralelo de 20 con 20, ¿no? 20 con 20 paralelo me dio ese 10 que teníamos aquí.
Esta familia, ¿qué comparte? Comparte el mismo voltaje. Entonces, o sea, aquí tiene un voltaje de 20, perdón, un voltaje de 2 voltios, y la que está acá también tiene más o menos 2 voltios. ¿Me sigue hasta ahí? Si hasta ahí me sigue, escribo OK. Vamos a seguir retrocediendo. Me estoy explicando que estaban en paralelo. Ya, mire la de arriba, era un paralelo también, ¿no? Bueno, la de arriba también era un paralelo, entonces nosotros, como arriba valía 1, esto de aquí vale más o menos 1 voltio, y abajo también vale más o menos 1 voltio. ¿Por qué? Porque estaban en paralelo, ¿no? Seguimos retrocediendo. Ya, mire, mire lo que pasa abajo. Vamos a explicar. Abajo había una serie, como usted se puede dar cuenta. Serie, ¿no? Aquí hay una resistencia de 10, aquí hay otra de 10, y eso me dio una resistencia de 20, ¿ya? En esa resistencia de 20 había un voltaje así de 2 voltios. Yo necesito sacar la corriente porque en las series la corriente se comparte. Entonces la corriente viene del más al menos, viene así. Esta corriente la voy a llamar I4. Aquí es igual a I4. 4 es 2 para 20. ¿Cuánto da eso? 0,1. ¿Ya? Esa corriente de 0,1 es la misma que pasa por aquí y pasa por acá. Mm, no. A ver, el de I4 está bien. Hay un error en la I4 que es los signos, sentido de la corriente. Miren cómo me confundí. El más está acá y el menos está acá, ¿no? Hay que cambiar eso.
El más está acá, el menos está acá, entonces el sentido es así, ¿no? De más menos. Ya, el valor sí está bien. 2 para 20, 0,1. Entonces esta corriente venía por aquí así y su sentido tiene que haber seguido así. Voy a sacar el voltaje aquí, más menos, ¿no? ¿Por qué le pongo más menos? Por el sentido de la corriente. Hasta ahí está entendido. Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Está perfecto. Entonces, este voltaje de aquí va a ser 10 por 0,1, voltaje de 1. Y el voltaje de acá va a ser, el voltaje aquí va a ser también 10 por 0,1, que es la corriente, que es igual a 1. Comprobemos, ¿no? Este 1 más este 1 te tiene que dar este 2, correcto, ¿no? Entonces, este voltaje lo borro, porque ese es el voltaje de la hija. Este de aquí es el papá y la mamá, ¿no? 1 voltio. Y aquí dice más o menos 1 voltio. Estoy copiando lo que está acá, ¿no? Si me sigue hasta ahí, escriba así. Y si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Seguimos retrocediendo. Mire, ese 20 también sale de... El 20 de arriba también sale de una serie. Ya. El cálculo sería parecido, ¿no? Tengo que calcular esta corriente. Esa corriente va a ser I5, que sería 2 para 20. Eso sale 0,1. Ya, esa corriente sale 0,1. El voltaje ya no va. Sigamos el sentido de la corriente. Esta corriente, para que haya pasado por aquí, tuvo que haber subido. Si tuvo que haber subido, esta tuvo que haber sido más menos. El voltaje aquí tuvo que haber sido 10 por 0,1. Es igual a 1 voltio. El voltaje acá tuvo que haber sido 10 por 0,1. Igual a 1 voltio también. 1 más 1 es 2. Entonces sí está correcto, ¿no? Porque la hija tenía voltaje de 2 voltios. Y aquí tenemos todos los voltajes y todas las corrientes de este circuito. Si está entendido, escriba entendido. Si tiene alguna pregunta, hágala.